Muy bien, en el video pasado vimos cómo simular la caída libre de nuestra nave, que está sometida a una aceleración constante, que incrementa su velocidad para cada iteración, ¿ok? Ahora, nuestra nave va a tener tres motores, bueno, en sí tiene tres propulsores. Ujú. Uno que va a generar una aceleración hacia arriba, que va a ser justamente la que contrarreste la de la gravedad, y otras dos hacia los lados, hacia la izquierda, hacia la derecha, para poder controlar hacia dónde movemos la nave. ¿Lo ven? Fíjense, vamos a compilar esto que tenemos. La nave cae y se acelera hacia hasta infinito. Ok, bueno, pues lo que tenemos que hacer es programar los motores. Pero antes de eso, fíjense que la aceleración que vamos a darle a la nave, ya sea hacia arriba o hacia los lados, es una componente de aceleración constante, es decir, es un vector que siempre mide lo mismo. Vean, por ejemplo, aquí lo tenemos. Tenemos el vector AX, AY. AY vale 0.1 y x vale 0, ¿ok? Si modificamos las componentes x o y, vamos a obtener un vector que apunte hacia una dirección distinta. Por ejemplo, si valen lo mismo, fíjense, vamos a ponerlo de esta forma, ¿qué nos hace perdón, aquí me falta un punto y coma, ¿qué nos hace el movimiento de la nave? ¿Cómo no lo afecta? Fíjense. Entonces ya no nada más hay una componente en Y, también hay una en X. Si por ejemplo el cambio en X es mucho menor, no se va a mover así que en una línea de 40, que haga como pi cuartos con el eje X, un ángulo de pi cuartos, sino que va a ser un ángulo como más cerrado. A ver, vamos a ver. Compilamos, ejecutamos y es apenas perceptible el cambio en la coordenada X. Entonces, como pueden ver, los cambios que se tienen que hacer en la componente de la aceleración, lo que queremos es que siempre mida lo mismo, que mida 0.1. Este vector como tal, así, tiene una longitud de 0.1 píxeles. Si nosotros lo rotamos hacia la dirección que tiene que estar ahora la nueva aceleración, va a seguir midiendo lo mismo, solamente que va a hacer cambios a componente X, componente Y, de tal forma que uno va a valer cierta cosa y el otro otra, pero siempre la norma o la longitud del vector total va a valer 0.1. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es programar una utilidad, o sea, una función que va a recibir como parámetros un vector y no lo va a rotar. Entonces, esta sería aquí tengo unos comentarios que dice rotar un vector en coordenadas polares a rectangulares. Ok, si R es la longitud del vector, anclado, bueno, no, aquí anclado en el origen no. Más bien sería con origen en el x1, y1, es decir, si está en el origen x1 es 0, y1 0, ¿lo ven? Y q, el ángulo que hace con el eje x, entonces sus coordenadas xy están dadas por esta ecuación, ¿ok? Si queremos rotar un vector que ya está dado por esta ecuación, o sea que ya tiene de por sí un ángulo q con el eje x, y luego aparte lo queremos rotar un ángulo s, o sea un ángulo extra al que ya tiene, las nuevas coordenadas xy básicamente es la misma expresión, simplemente se le suma el ángulo dentro de los parámetros del coseno y seno. Entonces, porque su nuevo ángulo va a ser Q más S al rotarlo, un ángulo S. ¿Lo ven? Entonces, con esta formulita lo que vamos a hacer es hacer un código que nos rote vectores. Y lo vamos a estar usando constantemente en nuestro programa porque vamos a necesitar rotar vectores y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, primero vamos a incluir una nueva biblioteca. Vamos a dar aquí un include. Vamos a usar una biblioteca de C. Lo siento, pero vamos a usar una biblioteca de C. A los que no les gusta mezclar C con C++, perdón. Se llama CMAT. Ahí está. CMAT. Y de esta biblioteca lo que vamos a hacer es sacar las funciones de seno y coseno, ¿ok? Para hacer los cálculos. Bueno, a ver, vamos acá arribita a declarar el prototipo de la función. Va a ser una función tipo void. No va a tener ningún retorno, simplemente va a modificar los parámetros que le metamos, que van a ser vectores. Entonces, le vamos a llamar rotar, porque es lo que va a hacer, a los parámetros. Entonces, a ver, les decía, ¿qué necesitamos
para rotar un vector? Pues para empezar necesitamos su coordenada XY, como que las que ya tiene. Por ejemplo, si yo quiero rotar el vector el AX a Y, entonces yo le paso estas coordenadas a la función rotar y lo roto. Entonces yo necesito saber estos parámetros, ¿no? Sus coordenadas AX a Y. Y también necesito pasárselas por referencia porque voy a modificarlas. Entonces, a ver, van a ser variables tipo flotante. Va a ser por referencia, la vamos a llamar X. La otra va a ser Y, son las coordenadas. Y por ejemplo, si nosotros estamos rotando el vector, un vector que no está anclado en el origen, entonces lo estamos rotando digamos que con ancla en otro punto en el espacio, ¿no? Fíjese aquí en el comentario que hice. Este punto x1, y1 mayúscula que puse serían las coordenadas del punto en donde está anclado el vector. Es decir, esta es su ancla y luego la coordenada donde está la flechita del vector sería xy. Entonces este punto x1, y1 es como que donde está anclado. Como les comenté, si x1 y y1 valen 0, o sea, estaríamos hablando de que está anclado en el origen. Pero si es un vector que está en el espacio, no tiene por qué estar anclado en el origen y puede ser x1 y1 el valor que sea, ¿no? Entonces, también necesitamos saber cuál sería como su ancla, desde dónde lo queremos rotar. Si lo queremos rotar desde anclado al origen o con ancla en otro punto del espacio. Entonces vamos a pasarle justamente el parámetro, vamos a llamarle cx, por ejemplo. O sea, como que un centro en x y un centro en y. Ahí está. Como que su pivote. Listo. ¿Necesitamos pasar estos por referencia? No, porque simplemente este punto no lo vamos a modificar de hecho. De hecho, ese punto queda fijo. Los únicos que varían son x y, ¿verdad? Luego, ¿qué más necesitamos para la función rotar? Necesitamos que nos pasen el parámetro del ángulo que quieren rotarlo, ¿no? Es decir, a ver, yo quiero que me agarres este vector, me lo rotes, por ejemplo, 90 grados y me lo modifiques, ¿no? Sus coordenadas. Me des las nuevas coordenadas. Entonces necesitamos que nos den un ángulo. Vamos a ponerle DA como diferencia del ángulo. Listo. Ahora vamos a copiar el prototipo de la función y nos vamos a poner hasta acá abajo y vamos a definir el código. Ahora básicamente es pasar esta fórmula a código, aquí mismo. Es básicamente esto. Solamente que nos hace falta determinar cuál es la longitud del vector. Que la longitud del vector sería pues tomar las coordenadas, la diferencia entre la coordenada x con el cx y la diferencia de la coordenada y con el cy, y luego la distancia o la norma de este vector sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas diferencias, ¿no? Entonces, a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a declarar una variable flotante que vamos a llamar dx, que justamente la vamos a hacer igual a la diferencia entre x y cx. O sea, x menos cx. Y esto nos estaría dando la componente en x de la distancia que tiene en x, ¿no? El vector. Luego el dy, vamos a declarar esta, que va a ser y menos cy. Entonces, después vamos a declarar otra tipo flotante que vamos a llamar R, a la cual vamos a pensar que es justamente la longitud del vector, R. Y esta, entonces, como les digo, tiene que ser la raíz cuadrada de dx al cuadrado más dy al cuadrado, ¿ok? Eso es trigonometría, pues así súper básica. Entonces, de la biblioteca que ya añadimos, tenemos una función que se llama sqrt, squared, de cuadrado en inglés, que es la función que se usa para sacar la raíz cuadrada. Es un dx al cuadrado más un dy al cuadrado, ¿no? Entonces, a ver, es dx por dx más dy por dy. Listo, entonces en R ya tenemos justamente lo que vale la longitud del vector. Listo. ¿Qué más nos falta? Esta R es la longitud del vector. Nos faltaría calcular algunos cosenos, etcétera. Y también determinar el ángulo inicial del vector. Porque, por ejemplo, vean, como parámetro nos están pasando una X, una y su pivote CX, CY. Entonces este es un vector que ahí está en el espacio y que obviamente debe tener un ángulo respecto al eje X. Ese ángulo, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues
Hay una ecuación, una fórmula que surge también de un análisis muy sencillo de trigonometría, que es el ángulo. Vamos a crear una variable que vamos a llamar ángulo. El ángulo va a ser igual al arcotangente, o sea, a la función inversa de la tangente de dy entre dx. ¿Ok? Y el arcotangente con la biblioteca de CMAT está definida como a tan 2. Entonces, a tangente 2 y luego ponemos como parámetro el dy y el dx, que son los números que están dividiéndose, y listo. ¿Esto cómo surge? Esta A de cómo surge. Fíjense que si x, como vimos en el video pasado, o aquí si lo vemos, sin contar esta x1 y1, véanlo así nada más, cuando el vector vale 1, x vale coseno del ángulo y y vale seno del ángulo. Luego, entonces, si agarramos estas igualdades, vamos a tener que y entre x es igual a seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Que eso justamente es una relación trigonométrica, o sea, y entre x va a ser la tangente del ángulo. Luego, para poder despejar el ángulo de esa ecuación, simplemente hay que aplicar la función inversa, que es arcotangente o tangente a la menos 1, y como resultado nos da que el ángulo es justamente el arcotangente de y entre x. Entonces, de así sale esta ecuación, que es el arcotangente de y entre x. Entonces ya tenemos cuánto vale el ángulo del vector que nos han dado. Y tengan en cuenta que estos cálculos están en radianes. Es decir, si nosotros mandamos a imprimir el valor de A, no nos va a salir 90 grados o así en grados bonitos. No, nos va a salir en radianes, una cosa fea. Entonces todos los cálculos que hagamos aquí para calcular cosenos de ángulos, hay que tener en cuenta que hay que meter todo en radianes. Listo. Ahora, nosotros en la función vamos a pedir que nos pasen el ángulo en grados, porque no le vamos a pedir al usuario que nos pase un ángulo en radianes, porque, o sea, que nos pasen 1.08, es una locura, ¿no? Más bien, lo que yo quiero es decir, bueno, ahí está el vector, rótamelo pi medios, o rótamelo 90 grados. ¿Lo ven? Es más fácil pasar como parámetro ángulos en grados que en radianes. Ahora, vamos a pedirle que nos lo pase en grados, pero dentro aquí de las operaciones que tenemos que hacer en la función, hay que convertir este ángulo a radianes. De grados a radianes. Entonces nosotros por definición vamos a decir, aquí voy a poner un comentario. DA es un ángulo en grados. Y luego acá vamos a hacer un comentario. Pasamos DA de grados a radianes. Listo, entonces vamos a hacer esa operación. Entonces, para pasarlo sería, fíjense, vamos a crear una variable flotante que vamos a llamar DA rad, o sea, de que estaría en radianes, y la vamos a hacer igual a la conversión. Entonces, ¿cómo se convierte? Es agarrar lo que vale DA, dividirlo por 180 y esto multiplicarlo por pi, que en CMAT tenemos esa constante definida como MPI. Entonces ese es el valor de pi. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Si la función, su objetivo es rotar el vector, como ya vimos en esta ecuación, simplemente necesitamos pasarle como parámetro del coseno y seno la suma de los ángulos. Entonces, hay que fijarnos en la suma de los ángulos. Entonces vamos a hacer que A, que ya tenía el ángulo inicial del vector que nos ingresaron, sea a lo que ya valía más justamente este nuevo DA, ¿no? Este ángulo que queremos rotar, que nos dice el usuario, rótamelo tantos grados. Pero fíjense que por términos de que Allegro está como que invertido en las coordenadas, entonces en lugar de sumarle hay que restarle. ¿Ok? En lugar de hacerle que sea lo que ya valía más el otro ángulo, le vamos a poner menos. ¿Ok? No se mortifiquen. Simplemente es un cambio de signo. Entonces va a ser igual a lo que ya valía menos el nuevo ángulo, bueno, el ángulo que queremos rotar, que justamente lo tenemos calculado como DA en radianes. Entonces aquí podemos poner un comentario. En este punto, A ya vale la suma de los ángulos, como aquí nos pide la fórmula. Listo.
Entonces, ya tal cual es meter la fórmula que tenemos, es decir, ahora x, que es la coordenada que nos pasaron, que queremos modificar, ya no va a valer lo que valía, ¿no? Después de aplicar la rotación. Ahora va a valer lo que vale la fórmula, que es su pivote en x, que ¿cuál será? Cx, ¿no? Cx más la longitud del vector, que la definimos con r, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? De la suma de los ángulos, que ya está bien definida en la variable a. Listo. Luego y. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de y? Pues va a ser su pivote en y, que está definido por cy, más la longitud del vector multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Que justamente es a. Listo. Entonces, hasta este punto ya programamos una función que le pasamos como parámetros la punta del vector y su pivote, el ángulo que lo queremos rotar, y nos regresa las nuevas coordenadas que debe tener el vector rotado. Oh, muy bien, pues estas cosas las vamos a usar para el siguiente video. Esto lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Chao.